¿Por qué los sordos son considerados como comunidad lingüística y minoritaria? Pues para todos ustedes que están inmersos desde hace un tiempo en lo que hemos denominado la educación bilingüe, partimos de una definición de que los sordos no poseen una deficiencia, sino una diferencia en el plano lingüístico. Esta diferencia en el plano lingüístico se traduce en la creación sociohistórica de una lengua visogestual, alrededor de la cual se congregan, por decirlo así, las personas que no oyen, que son sordas. Esta congregación de personas en torno a un objetivo común se define como comunidad. La comunidad es un conjunto de personas que aunque no compartan la misma zona geográfica determinada, se identifican a través de la vivencia y el mantenimiento de ciertos valores e intereses comunes. Entre ellas se da un permanente proceso de intercambio y de solidaridad muy consciente. Entonces podemos decir que en Colombia no hay una sola comunidad de sordos. Yo soy de la opinión, derivada de estas definiciones que son tomadas de Carol Paden, una sorda norteamericana, en que hay varias comunidades en Colombia, ¿sí? Igual que hay comunidades entre los oyentes, nosotros nos unimos a comunidades distintas. La comunidad que conforma nuestro conjunto residencial, que nos aúna como miembros de esta comunidad, nos aunan los objetivos comunes como el mantenimiento de jardines, el pago de los impuestos, la vigilancia, etc. Pues a los sordos los aúna en primera instancia el uso de la lengua y digamos en un momento histórico la prohibición que se hizo del uso de esa lengua hizo que ellos se unieran. Por eso Alejandro Oviedo, en un documento que él publica en su página web, nos habla de cómo el surgimiento de las primeras comunidades sordas oficializadas, digamos, en una asociación, se da más o menos cuando los primeros estudiantes de esas instituciones donde se les prohibía usar la lengua de señas, cuando esos estudiantes salieron de esa escuela y se volvieron adultos, gente adolescente de 16, 17 años, que conoce la lengua de señas, conoce a otros usuarios y con ellos y participando en el grupo que conforman, se fortalecen, tienen sentimiento de libertad, por fin sienten que allí se les escucha, encuentran respuesta a sus necesidades. Por eso se constituyen en comunidad. Y comunidad lingüística, pues porque ya lo hemos dicho, se centra en el uso, sobre todo en el uso de la lengua de señas. Ahora, el asunto de por qué son minoritarios, aparte, la minoría no se define solamente por el número de personas que conforman las comunidades. Más vale, en sociolingüística se enfatiza mucho en qué nivel de poder tienen esas comunidades, esas personas. Si, por ejemplo, uno mirara que una comunidad la constituyen los grandes empresarios de este país, el señor Santo Domingo, Luis Carlos Sarmiento, los dueños de Coltejer, etc., pues el grupo de Medellín, el grupo de no sé dónde, pues ellos constituyen una comunidad. ¿Será que esa comunidad es minoritaria? Aunque la constituyan 20 personas, que son las que tienen todo el poder en el país, pues no, desde esta perspectiva sociolingüística se define la minoría como, por una parte, el número, pero también por otra parte, cuánto poder tienen y cuánta representatividad tienen a nivel político en un país para definir sus propias políticas educativas, de salud, económicas. Entonces, como vemos, pues las personas sordas no ostentan poder ni aquí ni en muchas partes del mundo. Entonces constituyen una minoría que siempre está sujeta a las decisiones de la mayoría. Y eso ha sido fundamental para los sordos.
en el pasado y ahora en el presente. ¿Quiénes son los que definen qué tipo de educación reciben los sordos? No es la minoría sorda, no son los sordos, son los oyentes los que están definiendo la política educativa para los sordos. Ese es un proceso en el que las bases de la comunidad sorda tienen que empezar a ser consciente, y de esa manera, haciéndose consciente de que tienen derechos, de que pueden tener injerencia en la emisión de políticas que tengan que ver con ellos directamente, pues eso es lo que llamaríamos empoderamiento de la comunidad sorda. No es cómo pelean contra, no, es cómo ellos mismos entienden que tienen derechos y cómo pueden ser las vías para hacer que se cumplan, y también ellos cumplir con los deberes que como ciudadanos de primera clase tienen que cumplir en este país. Entonces, por eso son comunidad lingüística minoritaria, ¿cierto? ¿En Colombia existe una comunidad lingüística minoritaria sorda? Sí, existen, están organizados, hay distintas formas de organización dentro de la comunidad sorda colombiana. Hay asociaciones, hay clubes deportivos, hay agrupaciones culturales, hay agrupaciones religiosas, hay agrupaciones, y se juntan en torno de la lengua de señas con unos objetivos específicos. Entonces mi planteamiento es: no existe una comunidad, existen varias comunidades sordas. Realmente eso lo comparten otras personas, porque la cultura pudiera ser una en el país cuando eso se vaya dilucidando y los sordos mismos vayan siendo conscientes. Pero por otra parte, las comunidades sí pueden ser más de una, porque hay intereses regionales distintos, porque hay niveles de comprensión de la situación diferentes, porque hay intereses particulares diversos, y porque en términos generales la comunidad sorda también es una comunidad diversa.